¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, quisiera darle una felicitación a Canadevi Laguna a este primer foro de perspectivas regionales sobre el futuro inmobiliario y felicitar mucho a Jesús de la Garza y, por supuesto, al nuevo Consejo Directivo 2022-2024, al ingeniero José Piña Álvarez. Muchas felicidades y también me gustaría saludar al licenciado Alberto Moreno, presidente de Canadevi Nacional, y muchísimas gracias por la invitación. Yo traigo una presentación que trataré de ser lo más breve posible para darle la palabra a mi compañero Rodrigo Padilla de Banco Inmobiliario, y quiero platicarles del sector hipotecario previo a la contingencia sanitaria, qué acciones se desarrollaron para enfrentar la contingencia sanitaria y fomentar el desarrollo económico, el resultado del sector después de todas estas acciones que se implementaron, la solidez de la banca y las lecciones aprendidas durante todo este periodo y dar algunas conclusiones. Primero que nada, si vemos el sector hipotecario, pues prácticamente la banca regresa al sector hipotecario en el año 2000, pero la colocación era prácticamente muy baja, casi nula. Los bancos nos la pasábamos recuperando cartera vencida que se originó durante la crisis del 95 y la cartera vencida estaba arriba del 20%. Las tasas eran variables, arriba del 20%, no prestábamos más del 50% del valor de un inmueble. Sin embargo, esto fue cambiando. Inmediatamente los bancos empezaron a prestar a tasa fija por toda la vida del crédito, con condiciones, pagos conocidos, seguros de vida, daño, desempleo, y se empezaron a conformar los productos cofinanciados con los organismos de vivienda como el Infonavit, el Fobiste, y ya llegábamos a una situación diferente para lo que fue la crisis del subprime, donde ya teníamos productos de solución, ya había una historia y se pudo enfrentar la contingencia, digamos, en una buena manera, sin que se incrementara de manera importante la cartera vencida. El sector evolucionó, prácticamente se tuvo la portabilidad, se enfrentó los lamentables sismos del 2017 y se mejoraron los seguros de daño, y previo a la pandemia, pues básicamente se alcanzó una colocación cercana a los 200,000 millones de pesos y con una cartera vencida de solo 2.88%. En lo que es la evolución, ya considerando lo que es Infonavit, Fobiste y la banca comercial, si vemos la perspectiva en el otorgamiento de créditos hipotecarios, pues básicamente se llega al punto más alto hacia el 2008-2009, donde se llegan a dar más de 700,000 créditos hipotecarios, donde estaba la banca, organismos de vivienda y estaban las OFOLES, que atendían un segmento de la población que no es el segmento afiliado o que tiene un programa de vivienda o es el segmento de asalariados, sino podía atender un segmento que no estaba siendo atendido. Una vez que las OFOLES salen del mercado, podemos ver que se empieza a dar una disminución en el otorgamiento de créditos hipotecarios y se concentra principalmente en la parte que llamamos del mercado de afiliados y la banca atendiendo una parte que tiene que ver con personas físicas con actividad empresarial, profesionistas independientes, pero un segmento de ingresos más alto. La proporción más o menos es 70% de lo que financia la banca en créditos hipotecarios está el mercado de asalariados y 30% a la parte de profesionistas independientes y personas físicas con actividad empresarial. En temas de tasas de interés, pues prácticamente las tasas estaban alrededor del 9.70, 9.80 antes de la crisis, se veía una perspectiva ya hacia la baja de las tasas de interés, pero por mucho tiempo las tasas de interés estaban alrededor del 10.30% y se daba una demanda de crédito importante, inclusive donde el bono M a 10 años llegó a estar por arriba del 9%. La banca, indudablemente muy enfocado al segmento de vivienda media residencial, los organismos de vivienda más enfocados a la parte de vivienda tradicional, popular y complementándonos con créditos cofinanciados para atender los distintos segmentos de la población.
Si vemos la parte de crédito puente, no voy a entrar mucho en materia, pero la banca sí es el principal financiador de los desarrolladores a través de diferentes tipos de crédito. Ya nos va a platicar Rodrigo, del tema. Y lo que es bien importante aquí es que la banca durante todo este periodo sigue siendo el principal financiador de los desarrolladores en materia de construcción. En la parte del otorgamiento de créditos puente, ahí lo podemos ver, pues prácticamente la banca daba cerca de 65 mil millones de pesos en materia de financiamiento a la construcción. Y dentro de las acciones que se desarrollaron durante la pandemia, es importante ver que la actividad de la construcción se cerró por un tiempo, por un breve lapso. Sin embargo, el número de solicitudes no bajó de manera significativa, no se cayó importantemente las operaciones, no se cancelaron. La banca de desarrollo jugó un papel importante a través de los seguros de crédito a la vivienda, y en la parte de la originación, si bien no se cerró la llave del crédito, sí la banca fue más cautelosa en el otorgamiento a ciertos sectores como alojamiento, turismo, manufactura, transportes, y se adecuaron en estos segmentos variables como el porcentaje de financiamiento que se quedaba en los enganches solicitados, y creo que esa parte permitió como hacer ajuste y ser más cautelosos en momentos donde teníamos que ser muy cuidadosos en el otorgamiento de crédito y seguirlo haciendo bajo criterios prudenciales. Ahí vemos que hubo mayor cautela en la vivienda vacacional y la segunda vivienda. Sin embargo, hubo una fuerte demanda en ciertos puntos por este tipo de vivienda. En la parte de lo que es el día a día, los bancos pudimos eficientar los procesos, irnos a un proceso mucho más digital, donde dábamos preautorizaciones con expedientes digitales y solo con algunos puntos de contactos en alguna parte del proceso para recibir documentación original de acuerdo a la regulación, pero se siguió trabajando. Yo creo que este fue un punto fundamental, las unidades de evaluación, las notarías, los registros con apertura, cierres, pero durante todo este periodo siguió la operación hipotecaria. Los programas de diferimiento de capital e intereses que permitían a las personas, a las empresas, no pagar las mensualidades de sus créditos por 4 meses, gracias a las facilidades regulatorias y con la posibilidad de ampliarlo por 2 meses adicionales, yo creo que fue un aspecto fundamental para que no se cerrara la llave del crédito, no se deteriorara la cartera de los bancos, y esto fue un tema que se dieron este tipo de diferimientos al 22% del crédito del sector privado. Cuando no podías encontrar una solución en estos esquemas de diferimiento, hubo una etapa donde se daban reestructuras a los créditos, y lo que te permitía es encontrar una solución final donde podías ampliar plazos, bajar tasas, hacer descuentos temporales, y este programa complementario ayudó, por supuesto, a que todas las personas que no salieron con diferimientos pudieran salir bajo este mecanismo. Esto fue una gran ayuda para mantener la llave del crédito abierto. Y si podemos ver aquí, hay un número muy significativo de personas, empresas que fueron beneficiadas con los programas de apoyo. En consumo no revolvente, más de 2 millones, en tarjetas de crédito 3.4 millones, en crédito hipotecario prácticamente al 30% del portafolio de los acreditados en créditos se les dio un programa de apoyo. Y algo que también fue muy positivo es los bancos creamos reservas adicionales a las que nos pide nuestra regulación para de alguna manera cubrirnos o hacer frente a contingencias futuras. Yo creo que este también es un elemento sumamente positivo. Y los puntos para acelerar la recuperación fue mantener la solvencia de la banca, continuar con la creación de reservas adicionales, continuar el apoyo de las reestructuras y la reactivación de sectores estratégicos, sobre todo todos los sectores enfocados a la exportación. Entonces, estas fueron las acciones que se hicieron durante el periodo de la pandemia. Si nos vamos a ver a los resultados, dentro de los resultados creo que fueron positivos, y acá muchos de ustedes pueden ser ejemplo de todo este punto positivo que se vivió, y podemos ver el portafolio hipotecario siguió creciendo, hoy día vale 3 billones
de pesos, son más de 8.5 millones de créditos hipotecarios en 35 millones de hogares. Quiere decir que aproximadamente 1 de cada 4 hogares tiene un crédito hipotecario hoy día. Solo representa la cartera hipotecaria respecto al Producto Interno Bruto el 13%, cuando otros países llegan a estar arriba del 50%. Hay un gran potencial hacia adelante. La cartera de vivienda, la cartera de crédito hipotecario de la banca ha venido creciendo, creció durante, digamos, este periodo de la contingencia 10.5% los últimos 12 meses y el año 2020 al 9%. La cartera vencida, que creo que este es un aspecto fundamental, si ustedes ven esta parte de la lámina, dice, desde empezada la crisis al mes 25 en el que vamos de haber empezado la crisis, la contingencia sanitaria, estamos hablando que la cartera vencida de crédito hipotecario es del 3.05, cuando en el 2008 fue del 4% a ese mismo periodo de haber iniciado la crisis, pero en el 95 estuvo arriba pues prácticamente del 17-18%. Entonces estamos hablando de que realmente se implementaron muy rápido los programas de apoyo con muy buenos productos de solución y que el apoyo que nos dio, las facilidades regulatorias que nos dio la Comisión Nacional Bancaria fueron muy efectivas. Adelante. ¿Qué pasó en términos de la colocación? Pues prácticamente en el 2021 fue el año que más créditos hipotecarios se dieron en la historia del producto. Por parte de la banca. Se llegaron a dar 267,000 millones de pesos en 155,000 créditos hipotecarios. Esto yo creo que es un aspecto muy favorable. Y en términos de la evolución del crédito, hubo un punto de inflexión en el 2001, se llegaron a dar 569,000 créditos por parte de todos los participantes en el sector y donde vemos que ya hay un proceso de recuperación. Y si vemos cómo vamos, y este es un dato que creo que vale la pena, porque son los primeros datos que tenemos de cómo va la colocación hipotecaria al primer trimestre del año, vemos que los organismos de vivienda, el Infonavit y Foviste, en número de créditos van por debajo del año pasado, un 11%, la banca un 6% arriba, y el resultado del sector es un 6.8% de menos colocación en el primer trimestre de este año, y en términos de inversión prácticamente en línea con el año pasado, que fue un año, como ya lo comenté, muy positivo en términos de la colocación. Quiere decir que vemos que el crédito hipotecario sigue fluyendo y que esto yo creo que es una parte positiva, sobre todo para el mercado de la vivienda. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y en términos de cómo se ve el crédito hipotecario, hay una recomposición derivado de la disminución tan importante que hubo en las tasas de interés. Vemos que se incrementaron mucho las portabilidades hipotecarias, personas que transferían su hipoteca de un banco a otro buscando bajar la tasa de interés, la mensualidad, y esto venía acompañado de muchos créditos de liquidez. Y vemos cómo en la composición, pues prácticamente en el 2021 gana mucha fuerza lo que llaman pago de pasivos o portabilidades de créditos hipotecarios, y yo creo que hoy, ante un escenario de perspectiva, una perspectiva de incremento de tasas, esa portabilidad va a tener algún cambio. También hubo una recomposición en la parte de créditos de adquisición, yéndonos un poco más a la parte de vivienda usada que de vivienda nueva, por la propia oferta inmobiliaria que hay en el país. En términos de geografías, hay geografías que crecieron más últimos 12 meses respecto de los 12 meses anteriores. Ahí pongo algunas referencias. En la parte de Coahuila, pues vemos que ha tenido un crecimiento importante, es el estado número 13, y últimos 12 meses respecto a los anteriores creció un 35%. Vemos estados como Chihuahua creciendo un 26%, Quintana Roo con un proceso de recuperación en su economía después de que cayó mucho en el 2020, vemos que tiene un crecimiento importante, y también vimos cómo algunos puntos de la República Mexicana tuvieron incrementos significativos derivado de que las personas empezaban a buscar lugares cerca de las macrociudades para tener su vivienda y que de alguna manera pudieran tener mayor espacio, mayores comodidades en las nuevas formas de trabajar.
¿Cuál es la tendencia en los créditos hipotecarios? Yo creo que esto es bien importante en función de las tasas de interés. Lo que vemos es, no obstante que hemos enfrentado los últimos meses, el último año, un incremento muy importante en el costo del dinero de largo plazo, en las tasas de referencia, derivado de la fuerte inflación, lo que vemos es que el bono M a 10 años hoy día está arriba del 9%, pero la tasa promedio ponderada de adquisición de un crédito hipotecario está apenas arriba del 9%. Claro, esta refleja a lo que se están contratando los créditos hipotecarios al mes de marzo, que no implica que esa es la oferta que está hoy día en el mercado. Hoy día las tasas han venido subiendo, los bancos hemos venido haciendo ajustes en nuestra oferta de créditos, indudablemente las tasas están hoy día mucho más arriba y lo que podremos ver hacia finales de año es que las tasas estarán nuevamente cercanas al 10% o ligeramente arriba conforme se han movido las tasas, y hay un referente de que por cada 50 puntos base que se mueve la tasa de referencia, el crédito hipotecario se mueve aproximadamente unos 8 puntos base. Entonces, todo eso nos hace pensar que las tasas deberán estar alrededor del 10% hacia el último trimestre del año. Esto me lo voy a saltar, lo va a comentar Rodrigo, y pasamos, por favor, a la parte de la banca. Yo creo que aquí hay un gran ejemplo donde lo que podemos ver es que ha habido una expansión en el crédito bancario. El crédito de la banca valía 1.036.000 millones de pesos hacia el año 2000. Hoy día vale 5.5 billones de pesos. Pero vean cómo estaba enfocado principalmente al sector público y cómo esto cambió de estar concentrado el 48% en el sector público, cambia al 11% y el principal financiamiento se da al sector privado, principalmente empresas, la parte de consumo representando un 19% y lo que vale el portafolio hipotecario en los balances de los bancos es el 19%. Entonces, creo que hay un cambio en la composición. Y si vemos la siguiente, lo que nos damos cuenta es que en la parte del financiamiento al sector privado, la banca comercial juega un papel fundamental, representa el 48.6% y otros instrumentos, como ya nos comentaban, institutos de fomento como el Infonavit y el Fobiste, el 21.8%, emisiones de deuda, mercados de capitales, el 15.3%, otros intermediarios, la banca de desarrollo. Pero si lo vemos en perspectiva, lo que vemos es que en el tiempo ha habido una evolución importante del financiamiento al sector privado. La banca comercial representa el 17.8% del Producto Interno Bruto y en las últimas 2 décadas ha crecido más de 10 puntos porcentuales, ha tomado un rol mucho más significativo. La banca de desarrollo, las instituciones de fomento, Infonavit, Fobiste, un 8% del Producto Interno Bruto y ha crecido 3.7% en las últimas 2 décadas y ahí vemos los demás componentes. En total, el financiamiento al sector privado representa el 36.6% del Producto Interno Bruto y ha crecido 21 puntos porcentuales en las últimas 2 décadas. En términos de tasas de interés, yo creo que esta es una lámina bastante interesante y está a marzo para tener los datos a los cuales se colocan los diferentes productos que ofrece la banca. Las tasas de referencia crecen de 4 a 6,5, hoy día está en 7, 250 puntos base, pero vean cuánto crece las tasas de interés en los diferentes productos. A empresas, 112 puntos base, a nómina, 111, y vean la parte de vivienda, solo 0.07. Quiere decir que la fuerte competencia que se da en el sector contribuye a beneficiar o trasladar las mejores condiciones hacia el consumidor final. Yo creo que este es un elemento sumamente positivo porque hoy día, ¿quiénes de los que están acá podemos decir que el efecto de las tasas de interés está de alguna manera deteniendo la demanda por crédito? Entonces, creo que este es un elemento de fortaleza en el sector. Adelante, por favor. El sector privado, el financiamiento del sector privado ha crecido en este último año, al mes de marzo, el cambio anual un 7%, empresas un 5.2%, consumo 8.3% y vivienda con un fuerte dinamismo un 10.5%. Quiere decir que muchos de los portafolios en la parte de los créditos bancarios ya están por arriba de lo que se tenía en el periodo prepandemia. Adelante.
y el crédito a las grandes empresas creciendo ya también su saldo 6.4%, los créditos a pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, creciendo ya también un 4.7%, y también el flujo de créditos que va a este sector con un fuerte dinamismo. La parte que nos deja de ver la liquidez que tiene la banca es esta lámina que refleja lo que es la diferencia entre la captación bancaria y los depósitos que tenemos en la banca y la colocación. A marzo del 2020 se tenían 6.56 billones en depósitos en captación y 5.78 en lo que es cartera de crédito. O sea, había liquidez de sobra y esta liquidez se ha venido ampliando. La banca está líquida, lo que vemos es que hay 1.46 billones de pesos disponible para apoyar a las familias, a las empresas, y quiere decir que hay ese dinero por parte de los bancos para prestar. En términos de niveles de capitalización, yo creo que este también es un muy buen dato. Los bancos tienen altos niveles de capitalización, estamos hablando del 19.7%, cuando el capital mínimo requerido por regulación es el 10.5%. Los bancos están muy bien capitalizados y son de los países donde tenemos mayores índices de capitalización. Yo creo que también este es un elemento de la fortaleza de la banca hoy día. Y si vemos hacia adelante ya en la parte de las conclusiones, las oportunidades en México hay varias. Por supuesto, vemos que las expectativas de inflación están bien ancladas en el mediano y largo plazo, y eso nos permite ver que las perspectivas de que la inflación se va a contener y las tasas van a poder llegar a los niveles que teníamos anteriormente, es una perspectiva que se tiene real de mediano y largo plazo. El tipo de cambio ha tenido menos volatilidad que en otras economías, hay finanzas públicas sanas, el mercado laboral está en recuperación y todo lo que es la parte de turismo, vemos que hay mucha actividad en todo lo que son las playas, la frontera, y el tema que ya comentaban del nearshoring como estrategia comercial y el Tratado de Libre Comercio son fortalezas importantes. Hay que incentivar mucho más el crecimiento, dando certidumbre, incentivos a la inversión privada, fortaleciendo el Estado de Derecho, reducción de la informalidad, que es un elemento que lo que te permitiría es incrementar la generación de dar más crédito y sería muy, muy importante, mayor inversión en infraestructura y facilidad para abrir negocios. Esta lámina siempre me gusta mucho comentarla porque de alguna manera refleja la realidad del mercado. Dentro de la población económicamente activa, el 41% es el mercado afiliado que tiene un programa de vivienda donde hay mucha facilidad para obtener un crédito hipotecario. La verdad, se utilizan saldos de la subcuenta de vivienda, las aportaciones patronales, se tienen las deducibilidades del interés real, fácil comprobación de ingresos y una gran accesibilidad al crédito hipotecario. Aquí está concentrado el Infonavit, Foviste y una gran parte de la colocación de la banca comercial. ¿Dónde tenemos las oportunidades? Las tenemos en la parte de no afiliados, en la parte de no afiliados de menores recursos, donde ahí la parte de comprobación de ingresos es difícil porque muchas veces el cliente necesita una línea de crédito mucho más alta de acuerdo a su capacidad real de pago y a lo que ellos buscan, pero no tiene forma de comprobar los ingresos. Un punto de partida que hemos venido comentando es el tema de economía mixta, donde en función de personas que te pueden comprobar una parte pequeña de sus ingresos vía estados de cuenta, declaración de impuestos o recibos de nómina, con eso determinar una parte de sus ingresos, pero con estudios socioeconómicos y modelos de inferencia de ingresos, poder capturar la parte que reciben en efectivo y con eso, de alguna manera, de darles líneas de crédito de acuerdo a lo que requieren. Indudablemente también aquí hay muchos proyectos que se han planteado, como crear un Infonavit para los no afiliados y muchos programas que se pueden implementar, como las cajas de ahorro alemana, que hay un gran potencial para poder financiar esta parte del mercado. Entonces, creo que ahí nos tenemos que enfocar y esa es la parte fundamental para impulsar el mercado y que podamos ver más número de créditos hipotecarios, más número de personas que puedan comprar una vivienda a través de crédito, mucho más de lo que dimos en el 2007-2008.
y derivado de la nueva reforma de la ley del Infonavit, el darle más flexibilidad al uso de la subcuenta de vivienda, que durante la vida de un trabajador no solo pudiera sacar un crédito, sino varios créditos, que se tuviera todo este concepto de la vivienda progresiva, de que parte de un terreno, la autoproducción, el mejoramiento, el refinanciamiento, la venta y compra de una nueva vivienda, con base en la capacidad de pago de los acreditados. Creo que es un concepto bueno, y esto todavía fue más allá, porque lo que permite hoy día es que derechohabientes no activos, aquellos que ya no tienen una relación laboral vigente, pero que dejaron un saldo de la subcuenta de vivienda, lo pueden sacar vía un crédito con la banca comercial. Creo que ahí hay una gran oportunidad. Es un producto que ya lo lanzó el Instituto el año pasado, pero todavía no ha tenido la difusión importante para poder llegar con ese mercado y potencializar el crédito. Creo que muchas combinaciones que han salido en el mercado, como Unamos Créditos, dos personas sin relación familiar que unen sus ingresos para comprar una vivienda, de la mano con este esquema de utilización del saldo de la subcuenta vivienda para exderechohabientes, segundos créditos cofinanciados, opciones de seguro de crédito a la vivienda y muchas combinaciones que están saliendo en el sector, esto podría llevar a cabo que se potencializara el crédito hipotecario. Hay muchos destinos y muchos programas que todavía no se implementan: hipoteca verde, hipoteca para no residentes, para americanos, canadienses que quieran comprar en México. Hay todo este tema de no afiliados. Creo que todavía la innovación en el mercado da para que podamos dar mucho más acceso al crédito hipotecario a millones de familias. Adelante, por favor. Y ya para concluir, yo creo que un aprendizaje sumamente relevante que se tuvo fue la incorporación oportuna de los programas de apoyo a las personas y a las empresas, que permitió que la llave del crédito no se cerrara. Gracias también a mantener la llave del crédito y una buena gestión de riesgos y hacerlo bajo criterios prudenciales, ayudó a que hoy día el crédito siga fluyendo y podamos ver que ya en muchas carteras ya estamos por arriba de la cartera periodo de prepandemia. Y debido a la intensa competencia en el sector, las tasas de interés bancarias de nuevos créditos se incrementan mucho menos que las tasas de referencia, y esto también es un aspecto de fortaleza. Y hacia adelante, yo creo que uno de los temas es que se requiere incorporar una serie de medidas, incentivos a la inversión, reducción de la informalidad, inversión en infraestructura para absorber los choques externos. Creo que estamos en un sector que ha sido sumamente resiliente, que se ha acompañado del sector de la vivienda y que hoy día nos permite decir que el crédito hipotecario ha sido un motor y ha sido algo que ha ayudado a la economía, indudablemente, a que no se frenara la parte de la vivienda. Por mi parte sería todo. Perdón si me extendí un poco y muchas gracias. Gracias al maestro Enrique Margant Pitman. A continuación escuchamos al licenciado Rodrigo Padilla Quirós, director general del Banco Inmobiliario Mexicano. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, estoy muy contento de estar aquí. José, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Estoy muy contento de poder salir a convivir directamente con la industria. Yo trabajo en Banco Inmobiliario Mexicano, soy el director general, y lo que les puedo comentar es, sumándome a lo último que decía Enrique, la resiliencia del sector. BIM se dedica solo a financiar al sector de la vivienda, a los desarrolladores de vivienda, a eso nos dedicamos. Y bueno, pues así como las lecciones aprendidas, también creo que hay que reconocer y agradecer a los empresarios del sector inmobiliario, porque, vamos, sin tener otra fuente para diversificar el riesgo más que el financiamiento a la vivienda, nosotros vimos cómo se trata de empresarios muy serios que supieron enfrentar la pandemia, que supieron, junto con nosotros, junto con las medidas que tomamos de apoyo, pero también, y de manera muy destacada, reaccionar en sus empresas, adaptarse para poder realmente satisfacer la demanda que había en ese momento y que sus empresas salieran adelante. Así es que, bueno, pues creo que es para reconocérselos a todos y felicitarlos. De verdad, muchas felicidades. Bueno, pues voy a platicarles precisamente
sobre la industria del crédito puente. Ya Enrique comentaba, hay una disminución, lo veíamos cuando presentaba el número de hipotecas que se hacen año con año, cómo ha venido cayendo desde 2008. Y también en el último año vemos una ligera disminución en el monto que se dispuso de crédito puente. Y bueno, lo que yo les puedo decir es, la banca no se retrajo de dar créditos puente, no existe, yo no conozco un solo colega que me diga, nosotros nos queremos salir del crédito puente. En el caso particular de BIM, nunca dimos un paso atrás, siempre estuvimos originando durante la pandemia. De hecho, el año 2021 fue el mejor año en la historia de Banco Inmobiliario Mexicano. Y la realidad es que esto viene bajando porque estamos viendo que se construye menos vivienda. Ese es el problema de fondo. Es cada vez más difícil construir las viviendas que el país necesita. Una realidad con la que tenemos que vivir es que el salario promedio de los mexicanos requiere viviendas, en general en el país, abajo de $1,000,000. Esa es la realidad del país en el que vivimos. Y cada vez es más difícil para los desarrolladores construir viviendas que estén abajo de $1,000,000 en valor. Por eso vemos que se está disminuyendo el monto que se dispone de crédito puente, por eso vemos que baja el número de hipotecas que se origina cada año, pero también creo que vale la pena destacar, y se podía perder entre los datos, el componente que viene creciendo cada año de crédito hipotecario es el de la banca. Ese viene creciendo, lo que pasa es que como disminuyó mucho Infonavit, baja el total, pero la banca no ha dejado de crecer y en el momento en el que vivimos es una coyuntura muy particular, estamos financiando predominantemente vivienda media. Ahí se refugiaron los desarrolladores y nosotros los bancos los estamos apoyando ahí. Es un buen mercado de transición, solo que todos tenemos que ser conscientes. No podemos apostar a largo plazo de nuestras empresas, dejar de atender a la mayoría de la población. No es la vocación de nuestras empresas y además puede traer muchas repercusiones que podrían ser desagradables para la sociedad y para el patrimonio de las empresas, de los desarrolladores de vivienda. Ustedes recordarán que antes de esta época en la que el mercado de vivienda es tan profundo, solía haber asentamientos irregulares, invasiones de terrenos, y eso les afectaría a ustedes, les afectaría a sus empresas. Creo que toda la industria, incluyendo a los bancos, tenemos el reto de encontrar la manera de sí proveer vivienda social. Esto va a implicar un esfuerzo coordinado entre las autoridades, o sea, el gobierno, los empresarios de vivienda y, por supuesto, y es algo que tenemos que ser muy conscientes, la banca también. Todos vamos a tener que innovar y todos vamos a tener que poner nuestro granito de arena o nuestro tramo de sacrificio y de esfuerzo para que se reactive ese mercado. Hace unos minutos me tocó escuchar a María que hablaba de la importancia que tienen ahora para poder obtener financiamiento bursátil o capital, los financiamientos con un tema, ¿no? Sustentabilidad, sea social o ambiental. Me parece que precisamente por ese lado del impacto social tenemos que regresar como industria a buscar, junto con las autoridades, ya lo decía yo, volver a impulsar este segmento. Y otro punto importante, a los bancos también nos están exigiendo exactamente lo mismo. Los créditos puente cada vez más van a requerir un componente ambiental y es una realidad que llegó para quedarse y así va a ser. O sea, cada vez más dentro del checklist de los bancos van a empezar a ver que los bancos pregunten por el impacto de carbono en sus proyectos y porque así nos lo exigen nuestros fondeadores, nuestras calificadoras. Así es que eso no lo dejen pasar como algo que nada más es un comentario, es la tendencia hacia donde va el mundo. Me parece también muy importante señalar que de los créditos puente que apoya la banca, como pueden ver ustedes, el porcentaje que se va a grandes empresas es el 71% y el 19.8% es el que se va a pequeñas y medianas empresas y casi un 9% a fideicomisos. Si vamos por favor a la siguiente diapositiva, ese es el saldo del crédito puente que tiene la banca cerrado por trimestre. Como pueden ver, hay un ligero repunte y es consecuencia
de que el país en lo general no se está moviendo parejo. Nosotros lo vemos muy claramente, son dos realidades y después podríamos pulverizarlo un poco más, pero la realidad del norte del país, que es justamente donde nos encontramos hoy, es la realidad de un país que, aunque estamos en un entorno de crisis mundial, que puede ser que venga una recesión mundial, está en medio de una oportunidad tremenda. El nearshoring es una realidad que, con que lográramos captar una pequeña proporción de ese nearshoring, es suficiente para que tengamos, en medio de la crisis en el norte del país, un periodo de crecimiento económico. La cifra de crecimiento del PIB que salió apenas hace unos días nos sorprendía a todos por el tamaño, porque todos esperábamos que creciera menos el país. A nosotros en BIM nos sorprendía lo bajo que estaba creciendo y al final fue justo eso. Veíamos que se estaba desplazando muy bien la vivienda que estábamos financiando de Querétaro hasta la frontera con Estados Unidos. Todo se desplaza, los inventarios no nos duran nada y precisamente yo creo que eso fue lo que acabó por pasar. Se veía desde la encuesta, en el estudio de economías regionales que publica Banco de México, que aquellos de ustedes que tengan oportunidad de verlo, echen un vistazo y van a ver, el norte del país ya está en PIB por arriba del nivel prepandemia. Lo que pasa es que el sur del país está por debajo y por eso es que el promedio está como está. Entonces, bueno, es una noticia muy buena. Yo creo que todos tenemos que hacer conciencia del tamaño de oportunidad que estamos viviendo y no estar concentrados en el miedo. Hay que entender, dentro de todo esto que está pasando, en dónde estamos localizados nosotros y el tamaño de oportunidad que tenemos enfrente. Si vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Este es el mercado del crédito puente entre los bancos. Están pasando muchas cosas. La primera es, hay 19 bancos participando en el crédito puente. En específico, Banco Inmobiliario es el 6º lugar en participación. Pero vean el jugador que está hasta arriba, Banregio. Banregio superó a BBV y a Santander, que históricamente se dedicaban a pelearse ese primer lugar. Tiene mucho que ver con la realidad de la región, por supuesto también con lo bien que manejan nuestros colegas de Banregio su banco, pero vale la pena verlo. Es algo muy claro que esta región va muy bien. Por supuesto, también quiero mencionarles lo siguiente. Hay bancos que están especializados en atender a grandes promotores, en grandes ciudades y grandes proyectos, pero también en esta lista de 20 bancos existimos bancos especializados en empresas medianas y en empresas pyme. Hace rato veíamos una diapositiva que el 19% es para pequeñas y medianas empresas del crédito puente. En el caso específico de BIM, el 67% del crédito que damos para la construcción son pymes. Estamos en absolutamente todo el país y no nos da miedo y no nos preocupa tener que acercarnos y tener que entender proyectos del tamaño que sean en donde sea en el país. Si vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Perdón, una más. Aquí está el número de créditos puente de la banca, pero está por entidad. Y esto también está interesante. La Ciudad de México históricamente ha sido la que concentra una gran parte de los créditos puente y de la inversión en el país. Se puede ver claramente que no se ha recuperado, de hecho viene a la baja, mientras que Jalisco, Nuevo León y bueno, muchos otros estados, pero claramente si ven la lista, de nuevo es el Bajío y el norte del país, los que vienen creciendo. Es lo mismo que les estaba yo diciendo, visto de una, otra manera. El norte del país tiene una dinámica completamente diferente. Me parece que justamente ahora también tenemos que fomentar en los empresarios y en la población este ánimo de tomar la oportunidad y hacer algo con ella, no dejarla pasar. No podemos esperar que dependa del gobierno, no podemos esperar o ponernos a quejarnos de las circunstancias. De verdad, es una oportunidad tremenda la que tiene el norte de nuestro país. Si vamos, por favor, a la siguiente diapositiva, aquí están por variación en el tamaño que tienen el número de créditos puente. Digo, Nayarit lo que pasa es que a lo mejor no era muy grande y la variación se ve muy grande en 73%, pero si ven la lista de los estados de la República que crecieron en crédito puente el año pasado, de nuevo van a encontrar que o están en el norte o están en la península de Yucatán. Básicamente es así. Y
También podemos ver que hay una dinámica un poco diferente en la parte centro-sur del país. Es un reto completamente distinto. Ojalá que también esa región del país se suba a este tren de crecimiento. Si vamos por favor a la siguiente diapositiva. Ya les decía yo, lo que estamos viendo y lo que a mí me preocupa es cada vez se arrancan menos viviendas. Aquí estamos viendo 2020, 2021 y lo que va de 2022 y se ve una clara tendencia a la baja en el arranque de nuevas viviendas, con excepción del mes de agosto, que bueno, no les tengo que explicar a ustedes, todo el mundo registró en RUF sus proyectos porque iban a cambiar las reglas de Infonavit y sabían que si lo registraban antes, pues estarían cumpliendo con la regla anterior, pero aunque quitáramos ese número, es muy claro que hay una tendencia a la baja, ya también lo expliqué, tiene que ver mucho con el valor de la vivienda, que para registrar muchas viviendas se tendrían que estar haciendo viviendas de menos de $1 millón. Si vamos por favor a la siguiente diapositiva, yo les quiero contar cómo vemos nosotros que le va a nuestros acreditados vendiendo sus viviendas. Antes de la pandemia, nosotros veíamos que cada mes nos estaban amortizando el 4.8% de la cartera. Era muy estable, no traigo una gráfica muy larga, pero era muy estable en el tiempo. Tuvo una caída y llegó un momento en 2021 que nos amortizaban el 3.9% de la cartera cada mes. Es una caída fuerte. Aún así, como les decía, los desarrolladores se enfrentaron al problema, salieron adelante. Pero la buena noticia es, ya estamos de nuevo en los niveles de desplazamiento de vivienda que veíamos antes de la pandemia. Y de verdad eso es algo que me parece que es muy, muy alentador para nuestro sector. Nosotros trabajamos también con créditos puente que hacemos nosotros solos y con créditos puente que hacemos sindicados con Sociedad Hipotecaria Federal. Quizá ese componente parece ir a la baja, lo que pasa es que hoy en día participa mucho menos CIF con nosotros. Esa es la explicación, ya son menos proyectos, casi no hay proyectos nuevos ahí. Si vamos por favor a la siguiente diapositiva. Ese es el tamaño de la cartera comercial, del tamaño de la cartera, sobre todo puente, que tiene Banco Inmobiliario Mexicano. En 2019, en el primer trimestre, hace no mucho tiempo, teníamos 4,000 millones, casi 4,800 millones. Hoy en día estamos arriba de los 7,000 millones de pesos de créditos puente. Como pueden ver, crecimos 13.4%. Estamos no solo creciendo, estamos creciendo más rápido que la industria, estamos tomando más participación de mercado. No tenemos nosotros preocupación, creemos que estudiando bien a qué producto vamos, a qué sector y si va a haber el desplazamiento y la absorción correcta, de hecho es un momento de oportunidad, no es un momento de tener miedo o de retroceder. Si vamos por favor a la siguiente diapositiva. Aquí está el componente que les platicaba. Si dividimos las viviendas en económica, media, residencial y residencial plus, con esos cortes, porque hay muchas maneras según a quién le pregunten dónde cortan, en 789,000, 1,5 millones, casi 3 millones y arriba de 6 millones, nosotros estamos financiando predominantemente vivienda económica, pero nos ha costado mucho trabajo, o sea, se nos estancó. Solíamos tener un 50-60% de nuestro portafolio en vivienda económica. Como pueden ver, bajó mucho. Lo que más ha crecido es la vivienda media y la residencial, que también ha tomado una participación relevante. Ambas prácticamente se duplicaron en nuestro portafolio. BIM no participa mucho en el financiamiento de vivienda arriba de 6 millones, no es nuestro negocio, no significa que no haya oportunidades ahí, las hay en las ciudades grandes y en los destinos turísticos, simplemente por nuestro perfil de banco no estamos muy metidos en esto. Y el tramo que se ve arriba, los 2,000 millones de pesos que quedan en un color azul, son créditos complementarios. Y también se complementa con lo que comentaba Enrique. Hemos estado financiando desarrollar lotes con servicios, habilitar tierra, y ustedes cuando veían las cifras de Enrique, no sé qué tanto notaron, pero además de que creció el número de hipotecas que se pasaron de un banco a otro, también creció mucho el número de créditos hipotecarios que dio la banca para construcción, o sea, para que las familias construyan en su propio lote. Y es porque está este fenómeno en donde existen muchas familias que primero compran un lote y después compran una vivienda. Lo hemos visto crecer mucho en los últimos años y bueno, tiene esa explicación, digamos, del lado de la industria de la vivienda. Entiendo que esta es la última diapositiva, nada más por favor dale clic. Muchísimas gracias a todos por su atención. De verdad estoy muy contento de estar aquí, gracias por la invitación, José.
Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias al maestro Enrique Margain y al licenciado Rodrigo Padilla. Los invitamos a tomar asiento en el escenario para pasar a la fase de preguntas y respuestas. Para participar les pedimos levantar la mano y una persona se acercará con el micrófono. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces recibamos a Iván Garza Tijerina Murra, director general de Gafi, quien hará entrega del reconocimiento al maestro Enrique Margain por haber participado en el primer Foro Inmobiliario del Norte. Nuestro patrocinador, Gafi Ferreléctrico, tiene presencia en 15 estados de la República Mexicana y cuenta con más de 20 años de experiencia en la distribución de materiales especializados para la construcción. Le damos también la bienvenida al licenciado Marco Antonio Casad, representante de Treboti, quien hará entrega del reconocimiento al licenciado Rodrigo Padilla Quirós. Treboti es una empresa lagunera de larga trayectoria en la construcción de naves industriales en toda la República. Muchísimas gracias a todos. En unos minutos continuaremos con la programación de este primer Foro Inmobiliario del Norte, con la ponencia ¿Cuáles son las oportunidades de inversión inmobiliaria en la región? Y les recordamos que el cóctel de bienvenida al terminar el evento será en la sala contigua, aquí atrás, en la sala C. En unos minutos continuamos.